En este video vamos a ver el comportamiento del transistor en la región de saturación. Para comenzar vamos a replantear el circuito de polarización fija, aquel que tiene la resistencia desde la base hacia la fuente de la alimentación. Acá estamos planteando el mismo circuito que analizamos en videos anteriores. Como se puede apreciar aquí, los voltajes entre colector y emisor, como habíamos visto, están aproximadamente en la mitad de la fuente, o por lo menos en un valor bastante cercano. Lo que nos interesa observar son los voltajes entre base y emisor. Por ejemplo, el transistor, digamos el Q4, tiene un voltaje aproximadamente de 0,65 volt entre base y emisor. El transistor Q2 tiene un voltaje de aproximadamente 0,66, casi 0,67 redondeándolo hacia arriba, entre base y emisor. Y el transistor Q3 tiene un voltaje de 0,66 aproximadamente entre base y emisor. Ese voltaje de aproximadamente desde 0,65 hasta 0,7 aproximadamente corresponde con la mayoría de los transistores funcionando, digamos, en la región activa. Acá, como es un circuito de poca corriente, efectivamente estamos hablando de aquí una corriente de sería 5 volt sobre 1K, serían 5 mA aproximadamente. Con un nivel tan bajo de corriente, el voltaje normalmente base emisor se sitúa alrededor de 0,65 volt. Ahora bien, cuando el transistor entra en la región de saturación, la corriente de base decíamos que es más alta de lo normal. Aquí vamos a analizar el circuito en la saturación 1. Aquí, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Aquí hemos bajado la resistencia de base desde 330K hasta 130K. En este caso, manteniendo la misma resistencia de colector, por supuesto. En este caso, hemos incrementado la corriente de base del transistor y al correr el simulador vamos a ver qué pasa efectivamente con, digamos, las corrientes y las tensiones en el circuito. Sabemos que la corriente de base se incrementó porque solamente modificamos la resistencia de base, y como el voltaje base emisor es relativamente constante, al bajar la resistencia de base se incrementa la corriente de base. ¿Qué pasa acá en este caso? Bueno, mirando los voltajes base emisor de los transistores, ya podemos apreciar de que ese voltaje base emisor en promedio se incrementó. En el transistor Q4, o sea el primero de la izquierda, el voltaje base emisor aproximadamente es igual a 0,68 volt. En el segundo transistor, en el del medio, en Q2, el voltaje llegó a 0,69 volt. Y en el transistor Q3, en el de más a la derecha, el voltaje más o menos está casi en 0,69 volt. Entonces ocurre lo siguiente, como medida general se puede decir que el voltaje base emisor se incrementó en los transistores. Ahora vamos a ver otro aspecto de este detalle. Aquí no todos los transistores llegaron a la saturación con el mismo valor. Por ejemplo, el transistor, digamos, del medio, el Q2, sería el que estaría prácticamente saturado. ¿Por qué? Porque el voltaje entre colector y emisor llegó a aproximadamente casi 0,2 volt entre colector y emisor, redondeando esta cifra que aparece acá. Redondeando esta cifra tendríamos 0,2 volt entre colector y emisor. El transistor de más a la derecha tiene en realidad, digamos, aproximadamente 0,4 volt entre colector y emisor. Este transistor no se puede decir que esté saturado porque, si bien está muy cerca de la saturación, el voltaje es un poquito alto todavía. Y en el transistor de más a la izquierda, o sea en Q4, el voltaje entre colector y emisor está muy lejos de la saturación en 1,231 volt. Este transistor, el primero a la izquierda, está todavía en plena región activa e incluso es capaz de amplificar con señales bien débiles a la entrada, incluso sería capaz de amplificar hasta casi sin distorsión, dependiendo de la amplitud de la señal de entrada. Entonces acá lo que observamos es lo siguiente: estos transistores no están plenamente saturados porque la resistencia de base está muy justa. Para nosotros lograr una saturación verdadera de estos transistores, tenemos que bajar mucho más aún la resistencia de base de los transistores para, en ese caso, suministrar una corriente de base mucho mayor, y por lo tanto, con esa corriente de base mucho mayor, obligamos al HF del transistor a bajar bastante y de esa manera logramos la saturación de los transistores. Vamos a ver un circuito en el que logramos esto. Acá recordemos que las resistencias de colector son de 1K. Vamos al siguiente circuito. En el siguiente circuito tenemos lo siguiente. Las resistencias de colector se redujeron aproximadamente a la tercera parte. R1 330, R2 330 y R3 330. Ahora bien, la resistencia de base bajamos desde un valor de 130K a uno muchísimo menor, que sería 4,7K, que en realidad no está muy lejos de ser la tercera parte del valor anterior, sino que por el contrario es muchísimo más baja de lo que era habitualmente. Ahora, si observamos los voltajes base emisor de los transistores, tenemos que en el transistor Q4 tenemos un voltaje base emisor de aproximadamente 0,75 volt casi,
¿Por qué? Porque redondeando esta cifra hacia arriba, tenemos aproximadamente 0,75 volt entre base y emisor. Este voltaje ya es un poquito más alto de los 0,7 volt clásicos que siempre manejamos para la amplificación. En el transistor del medio, en Q2, tenemos casi 0,75, el mismo valor entre base y emisor para este transistor en el modo saturación. Y en el transistor de más a la derecha, redondeando la cifra, tendríamos unos 0,74 volt entre base y emisor. Lo que podemos ver es que con el transistor debidamente saturado, incluso el voltaje base emisor es superior al voltaje normal de operación en la amplificación, que sería 0,7 volt. En todos los casos acá, el voltaje está por encima de los 0,7 volt. Incluso un valor bastante lógico es aproximadamente 0,8 volt. Y si ahora miramos el voltaje en el colector, que equivale a decir el voltaje entre colector y emisor de cada transistor, tenemos un voltaje de 73 mV en el primer caso, 94 mV en el segundo y 103 mV apenas en el tercero. Esto significa que en el primer transistor el voltaje es inferior a 0,1 volt, igual que en el transistor Q2, y solamente el voltaje Q3 podríamos decir que es justito 0,1 volt aproximadamente. Estos transistores están debidamente saturados porque nosotros, digamos, lo que hemos hecho con estos transistores es darle una corriente de base bastante fuerte, que se aproxima en algo a una relación 10:1 entre la corriente de base y la corriente de colector. No llega efectivamente a 10:1, pero se aproxima bastante y por lo tanto eso nos asegura que el transistor está en saturación. Esto es conveniente forzar una corriente de base bastante alta en los casos aquellos en los cuales se van a fabricar partidas importantes de equipos, van a funcionar en distintas condiciones de temperatura, quizá con variaciones en la tensión de alimentación, y nosotros por lo tanto de esta manera nos aseguramos el corte del transistor. Si como en el caso anterior la condición de saturación se calcula demasiado justa, corremos el riesgo que con distintas partidas de transistores o con variaciones en la temperatura o variaciones en la tensión de alimentación o cualquier otro parámetro que varíe en el circuito, el transistor no entre en la saturación directamente y por lo tanto el circuito no funcionaría adecuadamente. Muchas veces es recomendable una relación de 10:1 entre la corriente base y la corriente de colector, siempre y cuando el HF normal del transistor sea mayor que 10. Con una relación de 10:1 entre la corriente de colector y la corriente de base, con una relación de 10:1, en general para la mayoría, la inmensa mayoría de los transistores, casi todos, en una palabra, se logra la saturación del transistor de un valor sumamente seguro. El único problema que tiene un valor tan bajo, digamos, en el HF obtenido para la región de saturación, es que justamente como se fuerza una corriente de base relativamente intensa en el circuito, si el circuito operara en frecuencias altas de conmutación, los portadores de carga internos pueden demorar un poquito más de tiempo en salir de la juntura por ser mucha cantidad, y eso podría provocar que el transistor demore un poquitito más en salir de la región de saturación, y eso podría llegar a provocar en algún caso, por ejemplo, hasta un pequeño calentamiento del transistor, y en otro de los casos podría lograr incluso un mal funcionamiento en alta frecuencia desde el punto de vista del corte y la saturación. Pero para aplicaciones de baja frecuencia no habría ningún problema con eso, y es una condición muy fácil de lograr en el diseño de los equipos. Bueno, de momento es todo con este video y creo que queda bastante demostrado el funcionamiento del transistor en la región de saturación.